Buenas tardes. Es domingo 20. No, el lunes. ¿Qué? Lunes, Lunes, mira. lunes 26. Lunes 26 de junio. Por Nació, cierto, natalicio de Salvador Allende Gossen, médico, expresidente de la República, mártir, presidente mártir, no es menor. Y estamos acá analizando la semana política en Crónica Digital, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, ya un habitué, ¿no es cierto?, de estas conversaciones de cada 6, 7 días, y yo a veces un poquito más. ¿Cómo estás, Juan Andrés? aquí estamos, Omar, también muy, la verdad, impresionado y conmovido por este día de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas están pasando. Pero el natalicio de Salvador Allende es algo que a nivel mundial impacta y conmueve y trasciende. Salvador Allende es un personaje de la historia de la humanidad y además, digo además porque simplemente va en el orden que lo digo, pero en cuanto a prioridad, creo que el movimiento popular chileno, la clase obrera chilena, lo remarco porque era muy real además como sujeto popular, los movimientos populares que emergían, juvenil, femenino, poblacional, campesino, comunidades, en fin, ese movimiento popular que tenía expresiones en la lucha popular, en las protestas, en las tomas de terreno, en las acciones directas, en las elecciones, en el Parlamento, era una dialéctica, no era una dicotomía que o estamos por la institucionalidad o estamos por la otra, no, no era así. Nunca fue así la construcción de ese proceso. Y para mí lo más importante en ese contexto, lo más trascendente, es que Salvador Allende encabeza un proceso en donde hay dos cuestiones que se hacen en síntesis y hay un documental donde esto de alguna manera se articula. Eh, Salvador Allende encabezaba un proceso en donde el socialismo, y lo remarco, el socialismo y la democracia eran una cuestión que estaba absolutamente entrelazada. Como aquí en Chile, la oligarquía, el imperialismo yanqui, que fue el que dio el golpe y que ahora cínicamente respaldó una propuesta de que Allende fuera considerado por la OEA un personaje de la historia. Eh, pero digo esto porque, claro, la oligarquía, el imperialismo y otros sectores siempre han tratado de mostrar ese proyecto como un proyecto antidemocrático. Ha sido su gran caballito de batalla, por decirlo de alguna manera. Pero creo que no lo han logrado. De alguna manera en Chile puede ser que haya sectores que agarran vuelo con esto porque además estuvieron involucrados en el golpe, ¿no? Si aquí en Chile no fue solamente la derecha la que desde el punto de vista político impulsó el golpe. Aquí se metieron varios otros sectores también. Y es claro, o sea, no es una opinión, es una realidad. Y en ese contexto yo diría que en el mundo los procesos emancipadores lo toman como punto de referencia por eso. En cualquier parte del mundo, Salvador Allende y el proceso chileno, el movimiento popular chileno, eh, es parte sustantiva de los actuales procesos de emancipación, y valga la redundancia, en el contexto de el socialismo y la democracia, como cuestiones entrelazadas y propiamente del proceso chileno, en realidad, como cuestión fundamental. Es muy emocionante. Bueno, Allende fue también ministro, ¿no?, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Lo hemos recordado otras veces aquí. A los 33 años fue ministro de Salud Pública del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y fue parte de las luchas populares y fue un internacionalista de principio y de acción táctica concreta. O sea, muchas veces le costó caro el respaldo a la Revolución Cubana, al inicio de la Revolución Cubana. Allende en Cuba es considerado
de verdad una persona admirada y muy querida. Él y Gladys Marín son las chilenas y el chileno que recibió la medalla José Martí, que es la medalla más importante que el Estado cubano brinda a personajes fuera y dentro del país. Eh, Allende fue internacionalista con los movimientos emancipadores en África, en Argelia, hoy día lo recuerdan, en el Oriente Medio, en Europa. O sea, estamos hablando de alguien que yo diría desde su propia comunidad, de su propia aldea, que era Chile, trascendió e hizo trascender esta experiencia inédita que solo fue interrumpida con un golpe. Y esto yo lo remarco porque las cínicas y los cínicos que toman la bandera de que no era democrático o que estaba en juego la democracia fueron los que empujaron el golpe, el terrorismo de Estado, los que decían que iban a defender la democracia. Yo me permito sugerir un libro donde hay varias entrevistas, pasajes de entrevistas a Gabriel Valdés, quien fue canciller de Eduardo Frei Montalva, que luchó contra la dictadura después, que estuvo preso incluso en las protestas de los años 80, y él hace referencia a este punto, o sea, la ambigüedad de, entre comillas, la democracia chilena. O sea, el golpe de Estado se da en aras de la defensa de la democracia. Entonces uno dice, bueno, pero digo porque, Omar, en este día estremecedor, lleno de recuerdos, trascendente hacia el futuro, me parece que el movimiento popular chileno, la clase obrera, con toda su diversidad, las fuerzas políticas que eran parte de todo ese proceso, eh, y en particular Allende, que nace en un día como hoy, creo que están más vigentes que nunca, más vigentes que nunca. Y yo me atrevería a decirles, con mucho respeto a quienes dicen que el pasado no se repite, me atrevería a decirles que la historia y la dialéctica de la historia no es una repetición, nunca lo ha sido, pero, pero nunca tampoco el presente y el futuro se hacen de la nada, nunca. El materialismo, no en el sentido peyorativo de algunos que lo rebajan, el materialismo precisamente que viene en sus orígenes, estoy pensando en Demócrito, un filósofo de los orígenes de la filosofía, ¿no? Lo que toma es precisamente la dinámica de lo cambiante, la dialéctica de los procesos, no el dogma, no lo estático. Y en esa dialéctica creo que hay que instalar con mucha fuerza el proyecto popular que efectivamente, como se ha dicho, como lo dijo Gladys, lo ha repetido en estos días en un discurso muy importante Lautaro Carmona, se lo ha escuchado también a Claudio de Negri, nuestro encargado de Relaciones Internacionales en el Partido Comunista de Chile. Proyecto inconcluso, pero no derrotado, porque un golpe terrorista de Estado no derrota un proyecto democrático. Esa es, para mi gusto, una cuestión que hay que tener en cuenta también. Fíjate, Juan Andrés, que hoy día me tocó estar en la Sociedad de Escritores en exactamente un homenaje a Salvador Allende, en la mañana, 11 de la mañana. Una actividad en donde se hizo en la SES y estaba el Centro de Estudios para la Democratización del Conocimiento. Gente del mundo socialista estaba ahí, ocuparon el espacio de la Sociedad de Escritores, una muy bonita actividad, muy concurrida por lo demás, a esa hora de la mañana. Digo esto porque, bueno, Salvador Allende provoca ese tipo de cosas. Así es, pues. Genera, ¿no es cierto?, esos ambientes, genera esas posibilidades de comunidad. Y no solamente las posibilidades de comunidad en Chile, sino que también las respuestas internacionales en líderes de diversos lugares del mundo, que yo creo que esperan, ¿no es cierto?, con bastante ansia e inquietud de cómo va a ser, ¿no es cierto?, esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que eso lo podemos dejar como para más adelante a propósito de una serie de situaciones que se han ido dando.
para ingresar a esta primera parte que nosotros siempre hacemos dentro de nuestro programa, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la situación internacional, y en donde yo diría que, bueno, uno puede decir que este es el personaje, ¿no? Este es el personaje de estos días, sigo así, ¿cierto? Y, y, Así lo, es, pues. y, y lo que significó, ¿no es cierto?, esta, llamemos, no sé, esta demanda, este alzamiento, no sé cómo llamarlo, bueno, eso lo podemos ir discutiendo en el transcurso del programa. Pero sin embargo, aquí también van ocurriendo respuestas, ¿no? De la agencia TASS hoy, ¿cierto? El presidente Putin dice que se defenderá de la traición interna. Y estamos hablando hoy día ya, hoy lunes, ¿no? Lo que habla, ¿no es cierto?, de un cierto análisis de la situación. Desde Global Times, China, dice, ¿no es cierto?, que cree y que mantiene y que considera, ¿no es cierto?, que Rusia mantiene su estabilidad. Y hace un análisis en este artículo, por cierto, de cómo ve también Occidente este movimiento y esta situación. Ojo con eso. Muy interesante también esta página, ¿no es cierto?, de cultura estratégica, el artículo de Pepe Escobar. Bien, bien interesante ese artículo porque él desglosa, ¿no es cierto? Va estableciendo ciertos elementos que se van dando al interior, ¿no es cierto?, de lo que va ocurriendo a través de Wagner y de otras situaciones que van pasando ahí. Y finalmente, otro elemento que ha quedado ahí, ¿ah? No hay evidencia directa de que el COVID comenzó en el laboratorio de Wuhan. Y eso lo dejo ahí, porque eso es Reuters. Y ojo, fíjense en la fecha, 23 de junio, que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con que en estos días también Blinken estuvo en China. Y tiene que ver también con una declaración bastante desafortunada del presidente Biden a propósito. Muy, muy desafortunada. Y que Blinken apoyó, ¿ah? Y que Blinken apoya, por Sí, cierto. apoya. Y que Blinken apoya. Sí, hay una intervención hoy día de Putin y varias reuniones eh, que están cursando. Ujú. Mira, para incorporar elementos al análisis, Sí. para mi gusto hay cuestiones que es muy importante considerar. Una, que la famosa contraofensiva ucraniana que es de la OTAN, porque yo entiendo otras cosas, pero transparentemos, si es la OTAN la que está en guerra con Rusia y están usando Ucrania y le ponen armamento y le ponen pilotos y mercenarios, ahí sí que hay un regimiento Wagner al triplicado. O sea, Claro. sí, ¿no? Pues si ahí hay gringos, hay británicos, hay italianos, hay alemanes, Sí. en fin. En fin, es como lo que ocurrió en otras partes, Oriente Medio, en otros lugares también lo han hecho, sí. Y son de la CIA y son de otras comunidades de inteligencia, qué sé yo. O sea, ellos hacen lo que se les planta y nadie dice nada. De los gobiernos que levantan su voz desde nuestra región, desde otras, para la libertad, en fin, todas esas cosas que ya acostumbramos a escuchar. Eh, yo digo esto porque es súper importante este dato. O sea, la contraofensiva no ha tenido ningún rédito estrictamente geopolítico y militar. Ese es un primer dato al momento que hacemos este programa. No hay ningún cambio a favor de Ucrania. Al contrario, del punto de vista militar, incluso fuentes militares de Europa, que uno los puede ver en algún portal si se mete un poquito más. No estoy hablando de CNN, no estoy hablando de la BBC, que son todos medios que están trabajando para la OTAN y que le dan duro, Facebook, Internet, qué sé yo. No estoy hablando de fuentes propiamente militares que de alguna manera su credibilidad la basan en dar ciertas informaciones con cierta certeza, pero si no también pierden esa credibilidad. Esas fuentes militares, y lo digo con mucha responsabilidad, que son públicas además, lo que señalan hoy es que no hay avance ni militar ni geopolítico en lo que Ucrania había planteado.
Y entonces se arma toda una campaña que incluye Chile, por supuesto, donde se habla de que la contraofensiva se está demorando un poco, la contraofensiva cae. Primer dato, para mi gusto eso es muy importante. Segundo dato, eh, esta sublevación, entre comillas, de un grupo militar mercenario reconocido como tal, que opera en el frente militar contra Ucrania y que jugó un papel muy importante en la última fase de consolidación de la imposición militar rusa hacia territorio ucraniano, ojo, porque está ahí en la primera línea, ocurre que algo pasa que yo creo que todavía hay que descubrirlo con cierta certeza, hay ya algunas hipótesis en curso, se da vuelta, se da vuelta, ¿no? Y militarmente, yo creo que en el código militar de la guerra, esto es bien importante, porque lo que hacen es dirigirse a Moscú. Yo de verdad me cuesta pensar que tenían la intención de tratar de entrar a Moscú y provocar una guerra civil. No lo descarto. Pero que buscaban debilitar el mando político militar ruso es evidente. Y el resultado de eso hasta hoy es que no se produce eso. No hay un debilitamiento militar ruso, no lo hay, no lo hay. Los despachos que se están dando hasta hoy mismo muestran de que la acción militar rusa sigue adelante y la acción ucraniana también, y quien más recibe golpes militares, efectos propiamente son las fuerzas ucranianas, donde hay tanques alemanes, donde hay lanzacohetes y misiles norteamericanos, en fin. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Yo pensé que esta acción podía provocar un debilitamiento del frente militar propiamente, pero ninguna fuente, y valga la redundancia, militar seria ha dicho algo así en este momento, hasta Pero ahora, hasta este momento. sí, fíjate, Juan Andrés, que frente a eso, la prensa occidental en principio estuvo muy en silencio, sin saber en realidad qué era lo que estaba ocurriendo. Y como tú dices, frente a este hecho, hay varias hipótesis en curso. Hipótesis que tendrán que ir viendo, ¿no es cierto?, lo sólida que son en la medida que transcurra el tiempo, porque uno no tiene acceso a toda la información ni sabe en realidad qué es lo que realmente es lo que está ocurriendo. Lo que sí uno puede sospechar o a lo menos elucubrar o desde acá, desde este espacio, de este pequeño espacio nuestro, nosotros podemos venir y decir, uno, eh, Occidente asegura, ¿no es cierto?, que podría ser una traición. Bueno, una hipótesis puede ser la traición. Una segunda hipótesis puede ser una cortina de humo, que puede ser también una cortina de humo. Una tercera hipótesis es que es una demanda, que es una demanda a partir de algunos vacíos, ¿no es cierto?, que se fueron manifestando a través de la operación militar en el transcurso del tiempo y que tienen que ver con dineros, que tienen que ver con bajas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la exigencia de apurar ciertas opciones militares. Hay otra hipótesis que habla incluso de que habría un principio de acuerdo que se estaría realizando principalmente entre sectores, ¿no es cierto?, ligados al mundo de los negocios, tanto ingleses, americanos, como por cierto rusos, lo que sería considerado por algunos sectores como traición. Y Claro, que, o ahí sea, calza, claro, lo que pasa es son que hay varias hipótesis en claro, curso. un grupo mercenario siempre va a operar con esa lógica. Ahora, Claro, va a operar con esa lógica en el caso de Rusia. sí, No es así en otras situaciones. claro. Yo lo que creo es que ahí hay que tomar en cuenta un punto de referencia significativo respecto de lo siguiente. Eh, Putin en este discurso que mencionamos de hoy, acaba de plantear dos alternativas al grupo Wagner. Una, que
se desplacen hacia Bielorrusia. Sí, Dos, que se incorporen al ejército ruso formalmente. claro. O sea, lo que yo creo que está ocurriendo es que el grupo Wagner tiene los días contados. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y yo creo que el jefe del grupo Wagner, y no sé quién es más, y ahí no descarto lo que dice el canciller Lavrov, que los aparatos de la CIA estén involucrados, Sí, apostaron a una aventura y no les resultó. claro. Y no les resultó, porque el objetivo era generar la guerra interna y obviamente Ujú, sacar a Putin y el mando político militar actual. ujú. No Y le resultó, o sea, claro, yo creo que ese es un hecho. de hecho, no hubo respuesta. O sea, en ninguna parte salió nadie, eh, los tipos estaban solos, entonces frente a eso tampoco no ocurrió nada. Si es que uno viene y asevera, ¿no es cierto?, que eso es lo que es. Hay algunos otros sectores, incluso los ingleses, ojo, los ingleses están diciendo, ojo, que significa el traslado de tropas a un sector, ¿no es cierto?, cercano a Kiev. Y por tanto, alerta porque significa el posible ingreso de tropas hacia Kiev. Entonces, Pero claro, todo pero esto lo es muy confuso. que pasa, claro, pero mira, sí, es confuso, pero hay Mm, hechos sí, que están ahí. sí, O sea, yo creo que eso es súper importante considerarlo. O sea, yo insisto, el efecto que se buscó no se está dando. Hasta ¿no? hoy, no se está dando. O sea, lo La que se propuesta, plantea desde Europa y desde Occidente no es así. La debilidad de Putin no es no, así. lo que pasa, Omar, que yo ahí, claro, yo ahí no le creo a Occidente. Si Claro. Occidente es un enredo y una amalgamama de mentiras y de operaciones, en fin, o sea, eso lo sabemos en Chile. Si el golpe de Estado, tal como vuelvo a Valdés, para no decir a alguien Claro. de mi sector, o sea, aquí el golpe de Estado se dio en aras de la democracia y ocurre que la embajadora de Estados Unidos de Estados Unidos en Chile, que yo sepa, no ha dicho nada respecto de todo esto, y es recibida por el alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas. O sea, hay por ahí dando vuelta un documento que es muy valioso, pero que el ejército, el actual alto mando, tampoco lo reconoce. O sea, yo diría que los efectos de simulación y de un montón de otras cosas más en Chile, claro, podrían ser parte de la explicación a que aquí se especule mucho desde el Cagüín, ¿no? Sí. Pero lo concreto, vuelvo a la situación de Rusia-Ucrania, lo concreto es que en este momento uno dice, bueno, si se generó un debilitamiento, era el momento para que la contraofensiva adquiriera mayor fuerza. Y sin embargo, lo que están diciendo las fuentes militares más creíbles, incluidas las ucranianas, Ujú. es que esto va a demorar, es que esto tiene tiempo, es que esto que aquí, que esto que acá. O sea, yo incorporo la hipótesis de que ante el fracaso de la contraofensiva se buscó una salida que es una Sí, aventura y no sí, resultó nomás. Y no sí, resultó nomás. O sea, yo sí, creo que Ujú. me da la impresión, distinto es que al interior de las Fuerzas Armadas rusas tú tuvieras un impacto eh, como lo que ocurrió, por ejemplo, dentro de la sociedad norteamericana con la guerra de Vietnam. Claro, Porque Estados Unidos, que es el campeón de las guerras y de las intervenciones y de los crímenes de lesa humanidad en el mundo, y no le sale por nada, eh, perdió en dos sentidos la guerra de Vietnam. La perdió contra un pueblo pequeño en Ujú. cantidad, respaldado internacionalmente, pero que resistió y que le infligió una derrota político-militar en el territorio. Y mientras ellos utilizaban la criminalidad y el terrorismo para terminar con esa resistencia de Vietnam. Pero la perdió también dentro de Estados Unidos, porque los movimientos pacifistas, porque incluso los excombatientes norteamericanos se resistieron y empezó a generarse una situación política dentro de Estados Unidos que cuestionó fuertemente la presencia norteamericana como imperio en Vietnam. Eh, Sí, eso ocurrió. Aquí uno no ve que el efecto interno de eventual división de fuerzas militares rusas
hasta hoy, hasta cuando estamos haciendo este programa, o que en la sociedad civil o en la diversidad multiétnica que tiene Rusia, se estén produciendo algún tipo de disensos como los que se producían en Estados Unidos frente a la guerra de Vietnam, ¿no? Y ahora mismo que se han producido en escala menor, pero significativamente, manifestaciones en Estados Unidos contra el bloqueo a Cuba. Y hay gente detenida en Estados Unidos por eso. Claro, aquí la CNN, la BBC, ni los medios hegemones criollos no dicen nada de esto, De pero son hecho, hechos reales. de hecho, Juan Andrés, las marchas y las protestas se están produciendo en Europa. Claro, sin duda. Y se están produciendo allá, no se está produciendo en Rusia. No, no, Y, no, y yo, claro. y yo creo que en eso tú tienes razón en una cosa. O sea, el hecho es que Prigozhin hoy día está en Bielorrusia, el hecho es que un grupo de sus acompañantes están allá, y el hecho es que al parecer el grupo Wagner, ¿no es cierto?, va a ser integrado al ejército. Y eso te da índices, ¿no es cierto?, de por dónde va la solución y cuáles eran los posibles problemas que podían suceder, ¿no es cierto?, a propósito de un grupo militar privado que podía ocurrir. Así es. Eso. Bueno, Bueno, yo creo que ahí más o menos estamos ahí estamos con... en sintonía con el tema. Y bueno, esta situación se va dando, ¿no es cierto?, en un contexto también en Chile de lluvia, en un contexto de un desastre bastante grande, y en donde fíjate que yo daba conversando con familiares que son de la séptima y son del sur, y que están en el rigor al fragor, ¿no es cierto?, entre lluvias y todo eso. eh, la pregunta que rondaba ahí entre muchos de ellos era, bueno, aquí pasaron 30 años, 35 años, y te estoy hablando de personas que viven nunca vivieron cercana a ríos, porque, porque allá hay una cultura que se sabe que no puedes vivir ahí, o sea, es muy sencillo, no puedes. O sea, solamente la gente que no conocía podía venir y empezar a habitar en lugares que eran propios de los ríos. Pero además de eso, de ir depositando una serie de basura en el transcurso de años y de años, y que nadie retirara eso, en el fondo que no había ningún tipo de control estatal, social, municipal, ¿no es cierto?, de esos espacios. Y eso por años. Entonces, claro, ocurrió una situación como esta, en donde el desastre es mayor, donde uno empieza a buscar culpables o empieza a tratar de buscar, ¿no es cierto?, alguna explicación, y la única explicación posible para esto, desde mi punto de vista, a propósito de ciertas conversaciones, es sencillamente, ¿no es cierto?, de un Estado que empezó a dejar de existir, de un Estado que empezó a no cumplir sus funciones en temas tan importantes, ¿no es cierto?, como la conectividad, en temas tan importantes como venir y la protección, ¿no es cierto?, y la mantención de espacios de conectividad, que son los puentes, por favor, en un país largo y angosto. O sea, cuando tú no tienes una visión estratégica, en una visión de país, una visión de comunidad en el sentido de eso, una visión de Estado, entonces, claro, ocurren este tipo de cosas, y en donde nos vemos sorprendidos, y nos vemos sorprendidos por la pobreza, y nos vemos sorprendidos, ¿no es cierto?, por la marginalidad, y nos vemos sorprendidos bueno, por la fuerza de diversas cosas, golpes tremendos, pues, que están ocurriendo, comunidades que están aisladas, qué sé yo, y que no es posible poder atender todo ese desastre, en definitiva, Juan Andrés. ¿Cómo lo ves tú desde los espacios que tú tienes y los contactos que tú Mira, varias has dado, cosas. ¿no? Yo creo en primer lugar, Omar, que, y esto no lo digo para efectos de sacarse los pillos, al contrario, Ujú, yo creo que las instituciones del Estado, en este momento, las que hay y sigo en la línea de lo que tú decías, con lo que son, sus fortalezas y sus grandes debilidades, están operando todas y los colectivos humanos de esas instituciones están operando todas partiendo por el presidente, ujú. sus ministras, ministros, subsecretarias, subsecretarios, en fin, es decir, los equipos regionales, los alcaldes, alcaldesas, en fin. Yo valoro esto porque esto se está notando, o sea, los medios hegemones no han podido, porque lo han intentado, no han podido
ir por la idea de que aquí la gente ha quedado abandonada, la gente está No han podido. Lo han intentado. Ahora van a decir que no, que nosotros somos unos desgraciados. No es, pero bueno, pero seremos desgraciados para ella y para ellos, pero es verdad que han intentado tratar de mostrar una especie de país al descampado, en donde nada se ha hecho y no han podido. ¿Y por qué no han podido? Porque se están haciendo cosas que van en la dirección de apoyar a la ciudadanía con medidas concretas y con anuncios concretos. Yo eso creo que es muy importante porque, insisto, comparativamente a otros gobiernos, como lo que ocurrió con los incendios, este se está jugando. Y es evidente que habían planes de prevención que creo que no dan el ancho, por cierto, pero aquí habían planes de prevención porque de otra manera las cosas serían bastante más complejas de lo que son en este momento. Se han movilizado las Fuerzas Armadas en esa dirección, en fin. Creo que es el momento de la solidaridad y del apoyo. A mí me parece que los partidos y fuerzas de izquierda tenemos el deber de activar toda la solidaridad en estas horas hacia las personas y las familias que están sufriendo. Esa es la primera cuestión, la primera urgencia, la primera prioridad. No hay otra, no hay otra. Porque esto es fuerte, es muy grande, es muy grande. O sea, yo creo que incluso con esta lógica de los códigos de la espectacularización, recién anteayer los medios grandes empezaron a mostrar los niveles reales de catástrofe. Cuando se declara zona de catástrofe desde Valparaíso hasta el Biobío, es porque el diagnóstico es efectivamente desolador, devastador, devastador. Ahora, diría esto porque el diagnóstico es ese y no se puede disminuir. Yo insisto, creo que el gobierno tiene toda la fuerza, sus instituciones, para hoy día convocar a una tarea mucho más grande, mucho mayor, para poder fortalecer esta institución en el corto plazo. Toda, porque estas situaciones no van a terminar, van a seguir, ¿no? Y van a seguir por dos razones que ahí voy a tratar de explicar brevemente. Pero van a seguir, igual que los incendios, van a seguir. Si no es que uno quiera que ocurran, pero van a seguir. El próximo verano vamos a volver a tener algunos incendios. Ahora estamos mejor preparados, quedó en evidencia. Pero van a haber dramas y va a haber situaciones muy complejas porque las causalidades estructurales se mantienen, no cambian cualitativamente. Y acá tampoco. Entonces creo que hoy, para mi gusto, junto con todo lo que se está haciendo, creo yo que el gobierno tiene toda la necesidad, la urgencia y la legitimidad para convocar a un espacio nacional en donde efectivamente en corto plazo se puedan invertir los recursos que permitan que todas estas instituciones, porque si tú ves, a mí me ha tocado en estos días, Omar, por eso lo digo, pues si tú vas concretamente a los lugares donde se está tratando, por ejemplo, de sacar el agua, es dramático, pero es casi cómico, porque tiran el agua con unas cuestiones de los bomberos y caen casi ahí mismo, mientras los ríos se están desbordando. Sí, no, sí, eso, Eso te muestra sí, que no hay recursos materiales, no está preparado al nivel de lo que está ocurriendo. Entonces se requiere un nivel mucho mayor de recursos y rápido y de infraestructura. Y yo no sé, mira, ojalá que las fuerzas políticas de la oposición pudieran, y también de mi sector, pudieran asumir esta urgencia y no oponerse a la discusión del Parlamento, el dime y direte y la cuestión, porque la verdad es que ahí mira, lo, por eso es lo, que en la lo que encuesta, pasa, Juan Andrés, es que las bombas de agua no dan abasto para eso. por Sí, eso es que en las encuestas, en todas, no en una sola, no es la pura academia, en todos los estudios, el Parlamento está al final. Al sí. final, al final. Entonces, claro, yo sé que algunas parlamentarias y parlamentarios dicen, bueno, pero igual la gente vota por... Chuta, pero cuidado que no porque la gente vote significa que tiene una adhesión a esa institución. Esa institución, creo yo, lo dije el otro día en otro medio, particularmente la derecha, al boicotear, al bloquear la reforma tributaria, ha dejado al Parlamento en una situación gravísima desde el punto de vista de su legitimidad institucional, porque ha hecho una acción antidemocrática. Entonces, bueno, digo esto porque creo que esta es la urgencia de este momento. A lo mejor van a pasar los ríos, como se llama ahora, los ríos y los desbordes, van a pasar los ríos climáticos, puede que pasen, porque se está anunciando, y ojo, lo digo con mucha responsabilidad, se está anunciando que viene en los próximos días un nuevo frente
jodido, duro. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista del cambio climático, Omar? Que este es un dato importante. Yo lo he interactuado con especialistas y también con gente que está observando la situación. Y la están observando no para hacer ciencia, con todo el respeto a la ciencia, sino para ver lo que está pasando y lo que podría pasar. El calentamiento global lo que está implicando es que se producen ríos climáticos, se producen turbulencias, se producen lluvias muy altas, muy fuertes, pero sube la temperatura. Sí. Por lo tanto, no se crea la nieve. Y lo que sí suben son los ríos, de una manera impresionante. Y ahí vienen los desbordes y viene toda la situación. Esto va a continuar, porque uno de los rasgos del cambio climático es ese. Es verdad que estamos entrando a la fase del niño, como se dice, Sí. pero lo decía un experto en esta dirección. Cuidado, porque el fenómeno del niño tiene las características que tiene, pero esto de las temperaturas más altas es una cuestión que tiene que ver con el cambio climático. Y por lo tanto ya estamos frente a otro fenómeno con mucho más intensidad de lo que era antes. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, el golpe de Estado y el terrorismo de Estado y la acumulación de capital y de concentración y los negocios inmobiliarios y muchas otras cosas que se hicieron bajo el tiempo de la dictadura, lo que provocaron fue una destrucción de todo lo que el territorio, particularmente en las zonas más afectadas, tenía como parte de una naturaleza en donde el agua cursaba, las lluvias, las construcciones, de alguna manera, no es para idealizar, pero de alguna manera la hiperconcentración urbanística tampoco existían. O sea, las ciudades urbanísticamente hablando en Chile, no solamente Santiago u otras grandes, sino que también otras, están hechas al revés de lo que deberían ser. Si piensa tú que es patético, pero un hospital estaba hecho en un lugar en donde está totalmente inundado. Lo van a tener que sacar de ahí completamente. O sea, no Y, se previó de que ese era un lugar que se podía inundar. Y eso de- está pasando y bajo dictadura pasó muchas veces aquí en la región metropolitana y claro, hacia el sur también, porque las inmobiliarias en eso no tienen ningún descaro, así como las forestales y así sí. como otros grandes negocios de este país. Entonces, eso estructuralmente lo tienes que cambiar y para eso tienes que hacer de verdad una revolución social. De construir en el fondo en afluentes del río y el río vuelve a su cauce. O sea, claro, es una revolución social que no tiene, a ver, como le gusta tanto ahora a alguna gente, Ujú. que no tiene ideología. Yo voy a usar, pero es una revolución social porque tienes que cambiar la forma de la arquitectura, tienes que cambiar la forma de hacer las casas, los lugares, lo urbanístico, tienes que buscar centrales hidroeléctricas no como las que son de ahora. Todos sabemos que en el Cajón del Maipo está quedando la crema porque ahí se produjo una intervención brutal de un negocio, ¿no? Y la gente en la zona del Laja está acusando directamente a los que hicieron la central hidroeléctrica un poco más Sí. arriba, ¿me entiendes? Claro, pero eso los medios hegemónicos no te lo dicen, porque no quieren tocar a los que son los mismos dueños de esos medios, de medios, estoy diciendo de prensa, de comunicación, como se les quiera llamar. Pero esas son las causas estructurales. Y si no cambiamos eso, esto va a seguir pasando de una manera dramática. Eh, Entonces creo que ahí hay un tema de mediano y mm, de largo plazo que implica efectivamente, yo creo que una revolución social en ese sentido, en que tienes que cambiar muchas cosas del punto de vista de la arquitectura, de la estructura del país, para que podamos efectivamente, mira, la otra vez cuando se produjo el gran terremoto, ujú. se recordaba que en Chile, desde el 40 para adelante más o menos, las construcciones de edificios tuvieron una cierta característica y se profundizaron mucho en el sentido asísmico. Bueno, ocurrió en los últimos grandes terremotos que esas construcciones tuvieron daños, pero se mantuvieron. Y construcciones nuevas, hechas bajo el tiempo de la dictadura, incluso de los 90 para adelante. Algunas se vinieron al suelo y otras quedaron para el gato. O sea, esta es la diferencia. Si tú tienes un país en donde la estructura territorial es larga y angosta. Tienes una cordillera que va de cordillera a mar. Tienes ríos. Tienes ahora lo que se denominan los ríos climáticos, profundizados por el cambio climático y por lo tanto más lluvia y más agua que nieve.
y lo vas a tener y te va a acompañar no sé cuánto tiempo más. Tienes estructuras de centrales hidroeléctricas que te las metieron en los lugares donde el peor efecto es el que está cursando en este momento, el Laja, Cajón del Maipo y otras más. En el Tienes Maule arriba, Colbún. Maulo arriba, tienes monocultivos, a propósito de los incendios, ¿no? Donde tú hoy día no puedes tocar a las grandes empresas, corporaciones oligopólicas y monopólicas del papel, de la madera, no las puedes tocar. Hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. Entonces, ahí yo diría que hay un tema de fondo que, claro, si no se dice, no porque no se diga, no tiene certeza. Yo creo que los que más se acercan a esto no son necesariamente, fíjate, yo he escuchado en estos días los partidos políticos, sino que la gente que ha estado trabajando en estos temas por largo tiempo, geógrafas, geógrafos, especialistas, pero que han trabajado en estos temas y que conocen muy bien los territorios, en el sur, en el norte, en el centro y en el sur, y los conocen y saben que se producen este tipo de situaciones porque hay una acumulación de colonialismo capitalista, lo decía el otro día una experta en la zona de Atacama, Ujú. donde ella denunciaba una acumulación de basura. No estamos hablando de la basura doméstica, estamos hablando de la basura que dejan las grandes corporaciones. Claro. Y ella hablaba de la basura Ujú. colonialista, ¿no? O sea, porque son cuestiones que te producen daños tremendos. Entonces, yo diría, Omar, que en estas dimensiones nos estamos moviendo, pero creo que hoy día lo más relevante es hacer todo lo posible para apoyar a las familias que la están pasando re mal, particularmente en las zonas donde hoy día se han producido inundaciones terribles. Sí, Yo, sector de Licantén, no, no, es terrible, y otros más, tantos otros más. Pienso en, pienso en Licantén porque son sectores que conozco, los conozco muy bien. Sé de lo sí, que se trata. Entonces, así es. yo en eso veo sencillamente que aquí hubo una modernidad desde el punto de vista neoliberal muy arrogante, muy abusiva, con una desidia muy grande también en el sentido del bien común, muy, muy grande, y que tiene que ver con la élite nuestra, Claro, y en donde lamentablemente nuestro pueblo tiene que venir y sufrir a esta élite. Y tiene que sufrirla y aguantársela, porque realmente es desolador. Es muy desolador. desolador. Es muy, muy desolador. Entonces tenemos un gobierno, nuestro gobierno, que está intentando afrontar situaciones como esta que son muy, muy duras, pero que son de arrastre, Así, como en el tema de la delincuencia, como en otro tipo de temas, son de arrastre. Y entonces te estallan. Y frente a eso, tú tienes que tener algún grado de respuesta, alguna posibilidad de respuesta. Se está intentando. Mientras tanto, desde el punto de vista comunicacional, los sectores conservadores, ¿no es cierto?, intentan sacar pequeñas, grandes ventajas. Que el presidente fue a la Antártica, que por claro. qué no estaba, Bueno, que ahí hubo estaba. una respuesta de quien en ese momento era ministro del Interior subrogante, Sí. pero que formalmente el subsecretario del Interior, Ujú. Manuel Monsalve, que yo creo que fue una respuesta contundente y que queda ahí, porque tiene su sustento. Cuando le Claro. preguntan por esto de la ausencia del presidente, él dice, mire, aquí no es, sí es importante, pero aquí el tema no es la presencia o ausencia, aquí es que las instituciones del Estado funcionen. Y dice, Claro. y las instituciones del Estado están funcionando. Y hay una cosa que a mí me pareció muy importante, Omar, que creo que nuestro gobierno debiera tomarla con mucha fuerza, porque él ahí muestra a una gran cantidad de personas con las cuales estaba en el punto de prensa, no estaba solo. Y dice, bueno, aquí están parte de los que están trabajando, y están trabajando también en los lugares, y están trabajando, o sea, colectivos humanos, instituciones que no son fierros, son colectivos humanos. Y eso se ha notado en estos días. Se ha notado mucho el sentido colectivo del gobierno en el trabajo en terreno. Me parece muy importante y lo he dicho varias veces, la experiencia de los incendios, ojalá se mantuviera y ahora se mantuviera porque Chile es un país de crisis, pues si estamos en una situación en donde o tú tienes este tipo de cuestiones que se te pueden prolongar en varias semanas más, tienes el problema de la salud, ojo, Sí, pues. y Sí. después
más adelante vas a tener, de nuevo, creo yo, hay que prepararse para los incendios. Entonces, bueno, es el país que somos, no lo estamos inventando, es el Es lo país que que somos. tenemos, es lo que tenemos hoy día, es lo que Así hay, es. es lo que hay. Oye, Juan Andrés, y en esto mismo, bueno, recordar que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, invitar a nuestros amigos, ¿no es cierto?, al café Crónica Digital ahí en Maturana con Huérfano. Y fíjate que esto se enmarca esta crisis, ¿no es cierto?, que es una crisis producto de este desastre natural, pero también hay otro desastre, hay otra crisis, pues que tiene que ver con la crisis política que estamos afrontando, que se arrastra de largo rato, y que hoy día toca también, ¿no es cierto?, toca las puertas del Frente Amplio, a propósito de situaciones bien graves, pero también hay una manipulación muy grande. Hay una primera plana ahí del Mercurio que dice 2000 y tantas ONG son las que se reparten los dineros. Oye, por favor, si, si las ONG existen desde 1990, o sea, por favor, o sea, no juguemos con eso. Fundaciones, ONG, o sea, el Estado a partir, ¿no es cierto?, de su extensión en esta forma subsidiaria, se autoinventó esta idea de ONG y fundaciones, pues, o sea, no juguemos. Y esas fundaciones ONG existen en todos los sectores políticos. También hay que decirlo, en eso no hay que, no, ¿para qué vamos a andar jugando, ¿no es cierto? No vamos a estar contando historia de gitanos, no es así. Pero, pero eso también es una manipulación bien peligrosa y funesta, diría yo. ¿Cómo ves tú esta situación, Juan Andrés, de lo que está ocurriendo con el Frente Amplio? Bueno, y esta situación que es delicada, ¿no? Es grave. No, la situación es de crisis. Yo creo que también en esto uno no puede andar con cuestiones raras ni... Es de crisis, pues, obviamente. ¿No? Hay que poner atención y hacer seguimiento al proceso, porque cuánto va a afectar a Revolución Democrática esta situación, hay que observarlo, hay que verlo. Eh, Revolución Democrática es un partido muy significativo del Frente Amplio. Tiene una historia corta pero intensa. Tuvieron candidata presidencial con Beatriz Sánchez, ahora con Gabriel Boric, en fin, en muy poco tiempo histórico. Y creo que esto le está impactando severamente. Eh, yo creo que ya las investigaciones que se requieren, tanto de Fiscalía como de otras instituciones, están cursando y ojalá cursen de una manera intensa, de una manera transparente y de una manera efectivamente, eh, yo diría, lo más robusta posible. Y creo que es muy importante que, yo entiendo que se trata de indagaciones que no son de un día para otro, pero que sean indagaciones, investigaciones que vayan configurando certezas procesales y que efectivamente se pueda llegar a las certezas que implican sanciones penales o presunción de inocencia, que significa que la persona no estaba involucrada. Antecedentes hay, efectivamente, no es que aquí se estén inventando, y por lo tanto yo diría que el efecto, más allá de lo que la derecha hace o dice, que golpea a Revolución Democrática y al Frente Amplio es un efecto de crisis. No tengo ninguna duda sobre eso, ¿no? Eh, pero también quiero decir que, mira, a mí lo que también me preocupa es lo siguiente. En el gobierno de la nueva mayoría, a la derecha especialmente, y ahí se hicieron investigaciones, se intentó involucrar a la presidenta, a la expresidenta Michelle Bachelet, a su hijo, a la esposa de su hijo, en unas situaciones que fueron usadas y abusadas de manera brutal, 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 o sea, brutal. No hubo límite. Ahí hubo personas que dicen que son opinantes o dueños de medios que hablaban cosas brutales de Bachelet. Y se daba por hecho que eran todos ladrones, corruptos, en fin, un montón de cosas más. De hecho, hay un senador del Partido Socialista que en estos días ha dicho que este caso puede significar, como significó el caso en este que estamos mencionando, en el de la nueva mayoría, o sea, un golpe de esa dimensión. Pero ocurre que hace pocos días atrás terminaron los procesos
y los procesos dejan sin ninguna siquiera crítica a Michelle Bachelet en primer lugar, ninguna, y tampoco a su hijo y tampoco a su ex nuera. Entonces uno dice, bueno, y los opinantes, los opinólogos, los que acusaron ya de lo peor a Bachelet, a su hijo, a la propia nueva mayoría, ¿cómo se responde eso? Eh, yo me parece gravísimo, gravísimo que eso ocurra y que no haya forma de enfrentarlo desde el punto de vista de lo que pueda significar eso. Yo siento que también un poco el Frente Amplio en algunos momentos cayó en este tipo de eh, exageraciones previas, eh, porque eso no quiere decir que sea complaciente con situaciones de corrupción. No, no tiene nada que ver. Pero tampoco puede ser que a priori se establezcan ciertos cánones que finalmente lo que implican es, por ejemplo, en el caso anterior, estamos hablando de la nueva mayoría, liquidar un gobierno y liquidar la figura presidencial de una mujer que tenía una tremenda adhesión ciudadana. Entonces, yo creo que estas cuestiones son importantes de considerar en el contexto de lo que se está produciendo. Creo que tiene que haber, por tanto, un proceso de investigación que está en curso, tiene que ser rápido, hay una crisis, evidentemente que la hay, y hay que estar atento a la observación que se hace. Revolución Democrática ya suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez. Eh, Tengo entendido que también hizo lo mismo con las dos personas que aparecen más involucradas, hasta el momento. Y ha tomado medidas. O sea, no están ahí en la situación de observar, no, se están tomando medidas. Pero es una crisis, no tengo ninguna duda que es una crisis y que hay que observarla en el proceso de cómo va cursando. Eh, ahí me parece importante. Mira, y lo otro, Omar, yo creo que en Chile nosotros hace rato que tenemos un problema estructural respecto de lo que significa, y aquí volvemos a un tema que nosotros siempre hemos hablado, ¿eh? Lo que significa lo público y lo privado. Porque ocurre que los grandes negocios y las grandes corrupciones ocurren en el mundo de lo privado. Y ahí, bueno, lo que más pasó con Penta fue que le mandaron a hacer clases de ética. Esa fue la sanción. Esa fue la sanción. Sí, efectivamente estuvieron detenciones relativas, en fin, pero esa fue la sanción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Yo creo que, ¿qué es lo que está pasando con el negocio de la salud de la salud privada? No hay sanción, no se considera un hecho grave que un negocio de la magnitud que tiene la salud privada caiga en la situación que cae. Hay un fallo de la Corte Suprema. Y los tipos dicen, bueno, el Estado que lo resuelva, no nosotros. Y si no lo resuelven, aquí va a haber poco menos que gente que va a morir porque no va a tener forma de atenderse. Entonces, tú frente a eso, yo diría, tienes una situación que se repite con la gran banca, que se repite con las inmobiliarias, que se repite en todos los planos, porque como decía Pacheco, Máximo Pacheco, hace unos años atrás, cuando tú tienes una sociedad en donde el 75% de la economía real está bajo control del gran privado, el Estado existe, pero existe al servicio de ese gran privado. Si no es que no exista, si el Estado existe. Mira, la comisión que formó el presidente Boris para ver el tema de las comunidades y la devolución de tierra, ¿cuál es el sector clave respecto de esa situación? El sector clave es las forestales, porque ellos tienen la propiedad territorial más grande en las 2 o 3 regiones en donde el problema existe con mayor fuerza. Y si ellos salen con lo que salieron a comienzos de los 90, de que ellos tienen todo bajo ley y por lo tanto no hay nada que conversar, es decir, yo te digo, aquí no va a pasar mucho. Porque ¿qué otro sector está involucrado directamente con la dimensión que
que no sean las grandes forestales. Entonces, a mí me parece que el problema de fondo en Chile es que sean reformas, sean demandas, siempre te estás chocando con un gran privado que logró cambiar cualitativamente el Estado a su servicio. Ese es el golpe militar. El golpe militar y el terrorismo de Estado lo que más lograron fue transformar el Estado chileno, que venía de la década del 30, ¿no? hasta su expresión en el gobierno de la Unidad Popular, pasando por gobiernos de derecha incluso, y acá se produce el giro brutal. Y el Estado se pone al servicio del gran privado y de las transnacionales. Entonces creo que ahí hay un punto que nos va a seguir golpeando. Volvemos a lo mismo, o sea, es un punto que necesariamente tienes que modificar, porque si a ti el privado te dice en tu cara, mire, no se meta en mi negocio. Ahora, si yo voy a quebrar, usted me tiene que resolver el problema, pero no se meta en mi negocio. ¿Me entiendes? Entonces, Es muy complicado, ¿no? Fíjate que a mí lo que me da vuelta es un viejo concepto, ¿ah? Un viejo concepto que se usaba en la teología de la liberación y que era esta idea, ¿no es cierto?, de cierta estructura de pecado que llamaba la teología de la liberación. Y sí, hablo de esto porque evidentemente cuando hay un sector social que te dice que hay que modernizar el Estado, y que modernizar significa restringir, disminuir, recortar, porque eso es lo que significa la palabra modernizar para ellos. Y por claro. otro lado, tú tienes una serie, ¿no es cierto?, de instituciones que pululan alrededor del Estado, que son en el fondo un brazo invisible del Estado. Y ese brazo invisible se llama ONG, se llama fundaciones o organizaciones, ¿no es cierto?, que en definitiva cumplen una función en cualquier ámbito del Estado, cultural, social. Yo hablo de lo que he podido conocer en el transcurso de mi vida. Y entonces, desde ese punto de vista, tú como Estado logras varias cosas. Primero, tienes un ejército de personas a las que no les pagas, o les pagan, ¿no es cierto?, de forma externalizada, boletean. Segundo, tienes un conjunto de personas que no pueden ser críticas, porque resulta que viven de los dineros que el Estado les asigna. Y viven además del lobby de senadores, de diputados, de XXX que no quiero seguir nombrando, porque, insisto, hablo de la experiencia que me ha tocado ver vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que frente a eso, entonces tú tienes un sector que hoy día viene y dice, ¡oh, corrupción! Pero por favor, si son parte de lo mismo, si han estado en lo mismo, si es la forma como funciona, porque no les interesa tener un Estado más fuerte, porque no les interesa tener un conjunto de profesionales que estén realizando su trabajo al interior del Estado, lo hacen desde el exterior. Y ese es el elemento central. Entonces, cuando uno empieza a sacar la cuenta de cuáles son todos esos funcionarios, todas esas personas que pululan alrededor del Estado, uno puede decir, bueno, ¿cuánto es lo que se necesita para que el Estado funcione? Entonces uno va a decir, pero hay muchos programas que no funcionan. Bueno, si además de eso usted empieza a hacer negocio, porque eso también existe, obvio, también existe porque tú estás fabricando el elemento para que exista. Estás diseñando para que eso exista y sea así. Es como cuando tú haces el diseño, ¿no es cierto?, de lo que significan los partidos políticos hoy día. Si los partidos políticos no pueden tener radio, no pueden tener diario, no pueden tener, ¿no es cierto?, en el fondo no pueden desarrollarse dentro de su estructura de pensamiento y de la relación que tienen con la sociedad, pero resulta que los empresarios tienen medios de comunicación. Por Sí, los favor, tienen todo. los Tienen tienen radios, todos. canales, tienen todo. Exactamente. Entonces, Redes sociales, todo. Controlan todo. exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes un sistema que es perverso en sí mismo, que es una estructura de pecado, llamémoslo en términos teológicos. Es una estructura de pecado porque es una estructura abusiva en sí misma. Y ese es el elemento de fondo. Y a mí me extraña, ¿no es cierto?, que en los sectores, en el mundo de los más jóvenes, no haya habido un alegato más profundo, más directo frente a eso, que no tiene que ver con acusar a tal o cual.
tiene que ver con la forma y con el estilo de cómo el Estado se entiende a sí mismo y cómo se entiende con otras organizaciones sociales. Yo creo que ese es un tema que, bueno, es un tema más de fondo y que habrá que ver, ¿no es cierto? No es algo que este gobierno pueda solucionar, pero que es un No, punto te queda ahí, claro, que es muy evidente. duro, es que es muy duro. Y lo digo, fíjense, por ejemplo, que hay instituciones que se establecen como colaboradoras del Estado, por ejemplo, en el ámbito cultural. Yo les puedo decir que la Sociedad de Escritores de Chile es un organismo colaborador del Estado, que recibe Claro, un monto X, que es mínimo para todo lo que realiza, y que ese monto X lo único que hace es que para que tú puedas pagar la secretaria, la persona que hace el aseo y una cosa más. Y todo lo demás funciona bajo otra lógica. Pero resulta que todo lo demás tiene que estar al alero de lo que el propio Estado te va exigiendo. Y eso mismo ocurre con muchas otras instituciones. claro. Así es, Entonces, pues. y es una realidad. Eso, lo dejo ahí nomás sobre Lo la deja, mesa muy bien, para que se reflexione. muy Y bien. bueno, y terminemos, vamos, para que vamos Vamos al poema. Sí, sí, sí. Vamos, un poemita ahí que salió ahí en estos días, que se llama Presagio. Presagio. El pueblo es lento en su ira. La arrogancia, la injusticia, la desidia, el abuso se agolpa en su geografía como salpullido. El pueblo es generoso con los que confían en él y reciben su desprecio los que lo humillan. Para ellos, el tiempo de las tinieblas se extiende porque tendrán que montar guardia, apretar el cinturón y escuchar el latido ensordecedor de su tiempo que termina. El pueblo es lento en su ira. Buenísimo. Gracias, Omar. Ahí, Ahí así, estamos. así Buenísimo. nomás. Así Nos vemos, nomás. que estén Nos bien. vemos. Buenas, Chao, buenas. chao. Chao, chao. Chao. Chao.